Hola, ¿cómo están? A continuación les voy a explicar el siguiente proyecto, que consiste en un sistema de alarmas, transmisión y monitoreo de datos aplicado a la medición de variables con redes GSM, GPRS. Los materiales a utilizar son los siguientes: sensor de temperatura LM35, sensor PIR o sensor pasivo infrarrojo, red switch o sensor magnético, buzzer o zumbador, LCD o pantalla de cristal líquido. Como podemos apreciar, en la parte superior de la pantalla tenemos 16 pines. Módulo I2C. Este nos permite convertir esos 16 pines de la pantalla LCD a solo 2 para protocolo serial. RTC, que significa reloj en tiempo real. Este nos permitirá ver la hora en la pantalla LCD. Ventilador. Arduino Mega. Escudo Shield GSM GPRS. Y por último, la fuente de voltaje que nos alimentará nuestro circuito. El proyecto consiste en un sistema de alarmas que, dependiendo del estado de los sensores de movimiento, temperatura y magnético conectados al Arduino Mega y a través del escudo GPRS, envíen mensajes de texto directamente a un teléfono móvil. También mostrará la fecha, hora y temperatura en grados centígrados en la pantalla de cristal líquido. De forma automática, encenderá o apagará el ventilador dependiendo de la temperatura, si está por debajo o por encima del rango establecido. Además, realizará un registro en una base de datos almacenada en un servidor que podrá ser monitoreada en una página web en cualquier ordenador o teléfono móvil que tenga acceso a Internet. El proyecto se divide en tres partes: la parte electrónica, que son las conexiones con Arduino Mega. La segunda parte sería la elaboración de la base de datos. Y la tercera parte sería la elaboración de la página web. A continuación vamos a ver la parte electrónica. Esta es la conexión con el sensor de temperatura LM35. Si vemos el sensor por la parte plana, la primera patilla va a 5 voltios. La segunda patilla va a la entrada analógica A8 del Arduino Mega. Y la tercera patilla va a tierra. La conexión del sensor PIR. Si lo vemos por la parte frontal, la primera patilla va a 5 voltios positivos. La segunda patilla va a la entrada digital 25. La tercera patilla va a tierra. También vemos la conexión del buzzer o zumbador, donde su parte negativa obviamente va a tierra y su parte positiva va directamente a la patilla 27. La conexión con el sensor magnético. Un extremo del sensor magnético va directamente a la entrada digital 29 del Arduino Mega, con punto común a una resistencia de 1K, 1 kilo ohmio, a tierra. Y el otro extremo del sensor irá a 5 voltios. También vemos el LED indicador cuando se acciona el red switch.
Un extremo va con una resistencia de 220 ohmios a tierra y el otro extremo va a la entrada digital 31. Y por último, esta es la conexión del LCD y el RTC. Observando de frente la pantalla de cristal líquido, la primera patilla va a la entrada 20 del Arduino, que es la SDA, una línea de datos, y la segunda patilla va a la entrada 21, que es la entrada SCL, que es la línea de reloj. Como podemos observar, va en paralelo con el módulo RTC, el reloj, y con sus respectivas alimentaciones. Base de datos. Para crear la base de datos se deben realizar las siguientes configuraciones. La primera es la instalación de el servidor SAMS, que es un servidor de software libre para la gestión de bases de datos. Segundo, adquirir un dominio. En mi caso lo he adquirido uno gratuito, se llama NoIP, que permite identificar mi PC con un nombre de dominio en vez de una IP. Y por último, configurar el cable módem para abrir los puertos 80 y 8080 para poder tener acceso desde cualquier parte. Ya habiendo instalado SAM, adquirido mi host que se llama switch.ddns.net y haber abierto los puertos en mi cable módem, como pueden ver acá, la base de datos se llama Alarma, donde he creado 3 tablas. Una llamada Sensor Peer, donde ingreso estos datos a la tabla, el ID, que nos va a indicar cuántos datos hay, la fecha, es decir, día, mes, año, hora, minuto, segundo, y el meridiano, sea AM o PM. Y por último, el estado del sensor, ya sea 0 o 1. De igual forma, lo he realizado para el sensor read y para el sensor temperatura. La única diferencia es que en la última parte de la tabla va el estado del sensor read y en el sensor de temperatura van los grados centígrados que se van a ingresar a la tabla. Página web. Se debe diseñar la página web con el lenguaje HTML y también debemos realizar la conexión con la base de datos por medio del lenguaje PHP. Así como les mostraré los códigos. La primera pestaña, que le he dado el nombre de sensor.php, es donde me puedo conectar directamente e insertar los datos a las tablas. En la segunda pestaña, que la he llamado mostrar 2.php, es donde tengo realizado el lenguaje HTML para mostrar las tablas, las 3 tablas donde vamos a ver la información de los estados de los sensores y la temperatura. Y por último, una última pestaña que se dice para el diseño de la página. Por último, así es como nos ha quedado nuestras 3 tablas.
El primer apartado del ID, donde nos indica el número de registros, el día, el mes, el año, la hora, los minutos, los segundos y el meridiano. Y por último el dato de temperatura. De la misma forma, las siguientes dos tablas. Para los estados del red switch y los de el sensor PIR. Funcionamiento. Bueno, aquí ya tenemos la maqueta de nuestro proyecto. Tenemos la pantalla de cristal líquido. Allí podemos ver la fecha, hora y temperatura, 21 grados centígrados. Vemos el sensor magnético instalado en una puerta, un LED que se enciende al abrir, el Arduino Mega con el escudo GSM GPDS, las conexiones. Allí tenemos el sensor de movimiento, el cual nos hace ese bip que indica que me estoy moviendo. También allí, en esta parte, podemos observar el sensor de temperatura. Y aquí el ventilador. En estos momentos voy a realizar la prueba del proyecto. Voy a encender la fuente. Él debe encenderse automáticamente. Hay que esperar unos segundos mientras carga la pantalla LCD con los datos. Ya podemos ver que tenemos la fecha, hora y temperatura, 21 grados centígrados, 21.48 grados centígrados. Debemos esperar a que parpadee la temperatura para saber que nuestros sensores ya están tomando lectura. Tenemos parpadeando la temperatura en nuestra pantalla LCD. Vamos a realizar la primera prueba, que es la de abrir la puerta que tiene el sensor magnético. Allí vemos que enciende el LED indicando que la puerta está abierta. También ese sonido beep es porque ha detectado el movimiento del sensor de movimiento. El tiempo elegido para que envíe el mensaje es exactamente a los 5 minutos. Si yo vuelvo y cierro la puerta, debe apagarse el LED. Pero lo que queremos es que nos envíe los mensajes de movimiento y de la puerta abierta. Por último, vamos a verificar que el ventilador encienda cuando se caliente el sensor de temperatura, es decir, que suba de temperatura. Allí vemos que el ventilador se enciende al subir la temperatura en el sensor.
Aquí tenemos los datos insertados de temperatura y activaciones de los sensores. Por último, este es el pantallazo de mi teléfono, en el cual aparecen los mensajes que llegaron por los sensores activados.